Bueno, gracias al Señor que podemos estar nuevamente en este lugar recibiendo la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando números. Vamos a ir a números 33, capítulo 33, versículo 22. Nosotros ya habíamos, el domingo hablamos una parte de esta jornada y ya vamos en la jornada número 19. La última jornada que hablamos es de Risa, así se lee, salieron de Risa y acamparon en Ceelata. El domingo estuvimos dando el significado de esa palabra Ceelata, que significa reunión, congregación, reunión, dijimos congregación, asamblea, dijimos, ¿verdad? Asamblea. Pero aquí esta asamblea o esta congregación es algo no bueno, sino que podemos decir que esta palabra Ceelata significa congregación desordenada contra Dios. Y tenemos siempre más bien lo que queremos es descubrir en esta enseñanza es la experiencia espiritual de esta jornada. Y vimos que el pueblo se rebeló contra Dios. Y es decir, aplicando a nosotros, puede ser una iglesia que se rebela contra Dios. Y hablamos de que Moisés y Aarón, ellos no se pusieron como líderes sobre el pueblo, sino que fue Dios el que los escogió para liderar a su pueblo. O sea que lo que está diciendo es de que Moisés y Aarón lo que están diciendo es de que ellos no se pusieron solos, sino que Dios los estableció. Y nosotros al leer todo lo que es Éxodo, vimos que Moisés de hecho no quería, él ponía pretextos para ir a la misión de nuestro Dios. Entonces, una misma persona no se puede ponerse de liderazgo sobre una iglesia local, es lo que aprendimos. Quizás Moisés estaba a gusto ahí en Madián porque allá vivía con su suegro y con su esposa, sus hijos, pero Dios se le apareció y lo llamó para liderar a su pueblo. Entonces las personas a quienes Dios delega su autoridad son personas a las que Dios se les aparece a ellos y los llama y por supuesto que Dios los respalda a esas personas. Hoy aplicando al Nuevo Testamento los líderes son el pastor, los ancianos, los que dirigen la iglesia local. Entonces en el mensaje pasado nos quedamos en Números 16, 4 al 5. Vamos a leer Números 16, capítulo 16, versículos 4 al 5. Y miren lo que dice, porque aquí está implicada esta jornada de Ceelata. Dice, cuando oyó esto Moisés, se postró su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. O sea que Moisés actuó de esta manera y habló por lo que dice el versículo 3. Vamos a poner el versículo 3, ver el contexto de lo que está hablando. Número 16, 3. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué Moisés habló de esto. Números 16, 3. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, o sea, desde el versículo 1 habla de Coré y 3 príncipes de los rubenitas de la tribu de Rubén y los 250 varones. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es lo que estaba diciendo Coré y los príncipes rubenitas y los 250 que se rebelaron. Entonces Moisés dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro
Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Es cuando nosotros decimos, cuando hay una situación difícil, no se atreve uno a dar una resolución, una solución o una decisión, porque mejor decimos vamos a orar y vamos a ver qué Dios dice, porque es una situación compleja, una situación complicada, la cual se requiere la dirección de Dios, que Dios actúe directamente. Sigamos leyendo versículos 6 al 7. Mire lo que le dice Moisés: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Y sigue, leíamos el 8 al 9, dice: dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Aquí el problema era la ambición por la autoridad. Porque si nos damos cuenta, porque si leemos el versículo 10 también, porque está haciendo una pregunta, ¿no? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, procuráis también el sacerdocio. O sea que Coré, que son levitas, o sea que levitas, eran los que ministraban los sacrificios, las ofrendas. Y Dios ya les había dado eso, o sea que es un servicio muy importante. O sea, Coré, que es un hijo de Leví, no estaba él haciendo no estaba en una situación de tener una función menos en la iglesia. De hecho, cualquier función que nosotros desarrollamos en la vida de la iglesia es importante, pero ellos tenían la ambición de ser igual a Moisés o superior a Moisés. Por eso dijeron: basta ya de ustedes, basta ya de Moisés y Aarón, también la congregación es santa, y nosotros podemos hacer lo que ustedes están haciendo, porque ustedes se levantaron sobre el pueblo. Pero en realidad no fue así. Es que Satanás lo estaba tentándolos, porque cuando nosotros leemos, el otro día fuimos a dos pasajes del Antiguo Testamento, y vimos que Satanás, él era un querubín. Si ustedes analizan, van a internet, buscan quién es un querubín, y ahorita hay mucha información, y les va a sorprender quién era un querubín. Ahí le decía querubín protector, pero a Satanás le pareció poco esa posición. Dice ahí que él quería ser como Dios mismo. Y ese mismo problema hay en el pueblo, o hay en la iglesia de hoy día. Porque nosotros, como Satanás se inyectó a nosotros, y es por eso que siempre el número 2 quiere ser el 1. Es peligroso ser el número 2, porque el 2 quiere ser el 1. Se ha visto, se ha escuchado en algunas iglesias del pastor y tiene su copastor, ¿no? El 1 y el 2. Y el 2 siempre va a querer ocupar el número 1. Por eso en la iglesia no debemos de verlo así, como un pirámide. Porque a veces dicen: es que fulano es su mano derecha. ¿Y qué está diciendo? Su número 2, ¿no? El que sigue de usted. Y no debe de ser eso. Porque en el sistema papal de la iglesia católica es un pirámide eso. El papa es el que manda a todos los demás. Y en la iglesia no debe haber eso. Todos los hermanos líderes somos servidores. Y si estamos dirigiendo una iglesia local, es porque Dios nos puso a nosotros, no nosotros mismos nos pusimos. Y es lo que estamos viendo aquí. Y realmente, como Satanás tentó a Coré, le sugirió, le influenció Satanás a Coré, y él estaba hablando con locura. Él estaba hablando con locura porque
¿Se acuerdan que cuando leímos, cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, dijeron, ¿acaso solamente por Moisés habla Dios? También por nosotros. Ellos también estaban cuestionando el liderazgo de Moisés. Entonces, ¿y qué hizo Dios? Los castigó. Dice que María vino a estar llena de lepra y entonces se arrepintieron los dos. De hecho, Aarón fue el que dijo, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, eso es la locura de Satanás que a veces inyecta en los cristianos. Hermanos, en una iglesia local todos somos servidores los unos de los otros. Yo no soy el Papa, no soy el presidente. Por eso se dan cuenta que en la iglesia está un pastor y el pastor Dios lo escoge porque tiene un corazón para alimentar a las ovejas, nada más, no tiene otra intención. Entonces debemos de entender lo que está hablando aquí, porque tenemos que ser cuerdos en todo tiempo, tenemos que analizar quién está detrás de todo lo que vamos a hablar. Y si no tenemos cuidado, Satanás está ahí. Por eso en Romanos 12:3 el apóstol Pablo dijo estas palabras. Romanos 12:3 él dijo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no locamente, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros, por eso no debemos de tener un concepto más alto que el que debemos de tener. Somos hijos de Dios, somos siervos los unos de los otros, somos servidores nada más. Amén. Por eso le decía que hay lugares donde el pastor ya se considera apóstol y le dicen un apóstol, pero ya como título. Y el pastor Carrillo siempre nos ha enseñado, ¿no? Y él dice, cuando nos ha enseñado, nos ha dicho que no es que hoy no hay títulos, no significa que no hay apóstoles en función, más no hay en título. Y es que algunos hermanos lo han malinterpretado y ellos lo toman como título, ¿no? Y es por eso que se ponen ahí el apóstol fulano, el apóstol Adrián Rubalcaba, así se llama uno en la Ciudad de México, ahí se llama uno, Adrián Rubalcaba. No sé, no, Adrián se llama, pero no me acuerdo cómo se apellida. Pero se escucha bonito, ¿no? Apóstol. Covarrubias, Covarrubias. El apóstol Antonio Martínez, o sea, sí se escucha, ¿no? El apóstol Norberto Arias, imagínense, ¿no? O sea, sí como que llama la atención eso, pero realmente lo que Dios quiere es que entonces cuando tomamos título, entonces sí nos estamos enseñoreando de la grey de Dios, y eso es lo que Dios no quiere, porque eso es un principio de Satanás. Sigamos leyendo Números 16, 9 al 10. Números 16, de 9 al 10. Leamos otra vez, dice, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? O sea que Leví y Coré, en un principio Dios no los llamó, pero después Dios los llamó porque tenían que ministrar en la presencia de Dios, ministrar en el tabernáculo. Y dice que los apartó y los acercó para que ministraran el servicio. Es cuando también Samuel, ¿se acuerdan del profeta Samuel que reprendió a Saúl? Le dijo, tú eras pequeño, eres en tu tribu, no te conocían y Dios te dio el privilegio para que tú fueras rey sobre Israel, ¿no? Y es lo que está diciendo Moisés aquí. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Y dice, procuráis también el sacerdocio. ¿Por qué Dios está diciendo esto? Hermano, hoy aplicando a la iglesia que estamos, podemos decir como ellos, si no tenemos cuidado, podemos decir como ellos, si Moisés y Aarón pueden, no, yo también puedo hacerlo, porque yo soy igual. Y es ahí donde uno peca, porque no es que uno quiera, es Dios el que escoge, el Dios es el que establece. Coré y los 3 príncipes rubenitas no se conformaron con ministrar al servicio del tabernáculo de Jehová,
Ellos también procuraban el sacerdocio, el cual le había sido asignado a Aarón y a sus hijos nada más. Porque no todos podemos estar en el liderazgo, son solamente las personas que Dios escoge. Y no porque son mejores, sino que se acuerdan que Moisés dijo, es que yo soy una persona que tartamudea. Y Dios dice, es que yo te escogí a ti. Y veamos, hermano, pero no todos, imagínense que todos fuéramos el liderazgo, no se puede. Dios escoge a algunos para que sean el liderazgo, que estén en el liderazgo. Por eso 1 Corintios 12, 27 al 30, Pablo explicó esto. 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 al 30 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y dice el 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y dice el 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es no. Cada uno Dios puso y primeramente pone a apóstoles. Y o sea que la iglesia, toda iglesia cristiana está sobre el fundamento de los apóstoles. Y luego los profetas. Y luego los maestros, que son los pastores que enseñan en la iglesia local. Y así viene. Pero no es una jerarquía, sino que todos nosotros hacemos una función en la iglesia para que funcione nada más. Y no tenemos que hacer como Coré y los demás que querían más, tenían ambición. No sé qué pensaban ellos, o no sé si querían ser bien vistos, o querían que la gente los viera, que eran los líderes, los jefes. Pero hermano, nosotros tenemos que ser fiel en lo poco, dice la palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces nos damos cuenta aquí en 1 Corintios que Dios ordenó cómo debe funcionar su cuerpo. Entonces, si fue Dios el que puso primeramente a los apóstoles, luego profetas, maestros, etcétera, entonces respetemos a todo lo que Dios hizo, lo que Dios puso en su iglesia. Sigamos leyendo número 16, 11, dice, por tanto, le dice Moisés a Coré, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. De una vez le dice Moisés que ustedes se juntaron contra Jehová, no contra Aarón, contra mí. Y dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Sí, cierto. Aquí en esa iglesia, el hermano Lalo, ¿qué es? Solamente un servidor. Dios fue el que llamó. Los líderes que están colaborando conmigo para guiar esta iglesia local, ¿qué son ellos? Solamente Dios nos escogió. No somos nada para que el pueblo murmure. Fue Dios quien hizo que hubieran autoridades delegadas en medio de su pueblo. Los líderes, los pastores, no son ellos mismos los que se levantan por sí solos. Aarón no se puso solo como sacerdote. Fue Dios el que lo llamó. Por eso dice Moisés, ¿qué es Aarón para que contra él murmuréis? Leamos el versículo 12 de Números 16. Y mire, hermano, lo que pasa. O sea que cuando entra esa rebelión, cuando Satanás toma ventaja y se mete en las personas, dice el 12, y envió Moisés llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea que la rebelión trae la desobediencia. Una vez que nos rebelamos contra la autoridad, el resultado es ya no obedecer, ¿no? Entonces, veamos, porque esto que estamos hablando es serio, pues, porque hay consecuencias negativas. Dice el versículo 13. Ahora miren lo que dicen. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Estos que se rebelaron contra Dios estaban comparando la tierra prometida, la tierra de Canaán, con la tierra de Egipto.
¿Desde cuándo Egipto es el lugar donde fluye leche y miel? Dios dijo que la única tierra donde fluye leche y miel es la tierra de Canaán. Por eso Él dijo, yo les voy a dar, Él prometió y dijo, les voy a dar la tierra de Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Pero ellos estaban comparando la tierra de Egipto con la tierra de Canaán. Ellos estaban poniendo en duda las palabras de Dios. No podemos comparar el mundo con Cristo, es lo que estaban haciendo. Pues eso es creer, hermano, que uno pueda estar igual o mejor en el mundo que estar en la vida de la iglesia. Y eso ha sido el engaño de Satanás a muchos hermanos. Por eso ellos dicen, llega un momento en creer de que ya no necesitan de la vida de la iglesia. Pero muchas veces Dios nos ha hablado aquí que necesitamos de la vida de la iglesia, necesitamos de los hermanos, necesitamos reunirnos, porque aquí Dios envía bendición y vida eterna. Este es el lugar de nuestro entrenamiento. Amén. ¿Para qué? Para que podamos nosotros avanzar en nuestra vida cristiana. Ese es un engaño del diablo, creer que le puede ir a uno mejor estando en el mundo que estar en Cristo. Eso es un engaño del Satanás. Nunca se puede comparar la iglesia con el mundo. La iglesia es el lugar donde fluye leche y miel. Hablando espiritualmente, aquí está el crecimiento, aquí está la dulzura del Señor. Amén. Que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Aflicción, aflicción. Solamente el lugar donde podemos encontrar descanso en medio de nuestras pruebas, dificultades, es en Cristo, en su iglesia. Hermanos, no perdamos la cordura ni la objetividad, porque nunca el mundo va a ser igual o mejor que la vida de la iglesia. Eso es mentira de Satanás. Le dijeron a Moisés, ¿te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como el agua para hacernos morir en el desierto, que además quiere ser nuestro jefe supremo? Moisés en ningún momento les dijo que era su jefe. Él nunca dijo, él obedeció a la voz de Dios. Pero ellos, al entrar la rebelión, la desobediencia, vinieron hasta malinterpretar las intenciones de los líderes. Hermanos, aquí los que se rebelaron perdieron la cordura totalmente, estaban hablando como locos, estaban exagerando, porque dijeron que Moisés quería hacerse el Señor, dueño y dominador de ellos. No, Moisés era un líder que los guiaba, un líder que iba adelante, un líder que tenía la experiencia pasada por el desierto. Por eso es que a veces los que llevamos la delantera, no crean ustedes que no tenemos experiencias, que no nos enfermamos, que no tenemos problemas. Hermano, pareciera a veces que los pastores, los líderes son los que se enferman más. Yo les decía algún tiempo a ustedes de que en algún momento no quería decir cuando íbamos al hospital con mi esposa continuamente, y seguimos yendo. Y en algún momento sentí no decirles a qué me dedicaba, porque no quería que dijeran, ¿y usted es pastor y sigue buscando bien y se enferma seguido? O sea, tenía yo como pena de que dijeran eso, pero ya entendí que no es que te enfermas porque estás en pecado. A veces sí, pero la mayoría muchas veces no, porque es que Dios, a medio de esas adversidades, Él está tratando, nos está entrenando para que confiemos en Él. ¿Cómo yo puedo decir a un hermano, no te preocupes si tienes un dolor de estómago, si apenas ayer andaba yo muy mal? No, hace ratito escuché a mi mamá Nadie, no le dije nada, pero dice que andaba mal de su estómago, yo también. De hecho, en la mañana andaba muy débil y ya dije, no va a alcanzar a tener el estudio. Me acosté un ratito y Dios me dio fuerzas y aquí estoy enseñándoles. Pero si de repente y son dolores fuertes, te deja débil esto, ¿no? Pero hermano, son experiencias que pasamos para poder decir a los hermanos, vamos, si se puede. Lo más fácil es quedarnos en casa, a dormir, a descansar, pero hermano, no hay cómo estar con la iglesia recibiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces que quede claro que un pastor, un anciano, no es el jefe de nosotros. Es un líder, es diferente. Es un líder que guía al pueblo bajo las instrucciones de Dios. Versículo 14, número 16, 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Mire lo que están diciendo. Estaban locos ellos, estaban
No sabían lo que estaban hablando. Porque dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacará los ojos de estos hombres, sacará los ojos de estos hombres, no subiremos. Pero se acuerdan que en Ritma, Dios ya les dijo que subieran para poseer la tierra. ¿Y qué dijeron? No subiremos. Se dan cuenta que en eso ya estaban hablando, ¿verdad? Como dice Moisés, locamente. Ya no estaban cuerdos en su hablar, estaban a hablar por hablar. Y fueron ellos, no le creyeron a Dios porque él dijo, es momento de subir a tomar la tierra. Cuando mandaron a los 12 espías y ya cuando trajeron el reporte, era el momento de subir. Pero no quisieron. ¿Qué hicieron? No, dijeron que no y después quisieron, pero Dios dijo, ya no es momento. Era cuando yo decía. Entonces hay un desconocimiento total sobre la autoridad delegada por Dios, porque Dios a través de Moisés le dijo, ya es momento de subir y no quisieron. Por eso le dicen a él, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Se acuerdan cómo estaba el tamaño de las uvas que traían los espías? Grande, porque entre dos la podían cargar. Entonces, sigamos leyendo, número 16, 15 al 16 dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea que, como le dije hace rato, cuando Dios establece a un pastor para que lidera una iglesia local, Él sabe quién poner. Y dice que no pretendemos no tenemos ninguna intención con la iglesia. Lo único que queremos es instruirles. Amén. Es instruirles. Es ayudarles. Y no hemos tratado de sacarle a los hermanos. Por eso es lo que está diciendo él aquí. Y 16 dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Sigamos leyendo. Números 16, 17 al 18. Y tomad cada uno de su incensario, es un recipiente, y poned incienso en ellos. Ustedes saben lo que es incienso, ¿no? Entonces dice, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incienso, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron ellos fuego y echaron ellos incienso y se pusieron en la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Fíjense, hermano, que ellos debieron de haber dicho aquí, momento Moisés, no podemos ofrecer incienso. No podemos porque nos rebelamos contra Dios. Pero ¿qué hicieron? También lo pusieron. Porque el incienso en el Nuevo Testamento representa a la oración de los creyentes y los sacrificios de labios que confiesan el nombre de Cristo. Por eso cuando oramos se vuelve un incienso que sube a Dios. Quizás, o más bien quiere decir que ellos oraban y cantaban, que pues eso es lo que representa el incensario, sin percibir que estaban irritando a Dios con su manera de culto. No sé si a usted le ha pasado, de repente usted se enoja, ya sea con su esposa, con su esposo, con sus hijos. No sé si usted puede cantar, puede orar. Yo no puedo. Tengo que poner a cuentas con los que he tenido alguna situación, y ya una vez poniéndome a cuentas con ellos, ya vengo. Porque si no, eso no se vuelve un becerro de labios para Dios. Eso hace enojar a Dios porque estamos diciendo, estoy cantando, y eso, ¿se acuerdan que también Juan dijo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al que está a tu lado? Es lo que está diciendo. Entonces, hermano, nuestras oraciones, nuestros cánticos, nos suben delante de Dios
o más bien lo irrita porque decimos no me interesa, yo sigo cantando, sigo orando. Hermano, por eso nosotros tenemos que entender todos estos detalles porque puede pasar en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos tener cuidado porque cuando nosotros provocamos la ira de Dios y oramos y cantamos siendo rebeldes a la autoridad delegada por Dios, y eso trae castigo, y por eso se delata, esa jornada se llama congregación desordenada. Sigamos leyendo Números 16, 19 al 20. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la... Fíjense, siempre es alguien que se va a rebelar, siempre se adelanta porque Moisés le dijo mañana vamos a ver esto. Pero dice el 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, vamos a ver cuál es la dirección que recibieron ellos ante tal situación. Versículo 21. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Fíjense, hermano, que cuando Dios se enoja, dice, voy a consumir a todos, lo voy a terminar. Porque Coré juntó a toda la congregación y todos se juntaron contra Aarón, contra la autoridad de Aarón y Moisés. Y por eso Dios dice, apártense de toda esa congregación y los consumiré en un momento. Toda autoridad establecida por Dios no tiene por qué discutir y contender para defenderse. Simple Dios dice, apártense de los que se rebelan, porque entonces Dios va a actuar, dice el versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Moisés y Aarón estaban haciendo eso, y ellos, Moisés y Aarón, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Miren el corazón de Moisés y Aarón. A pesar de que toda la congregación se unió con Coré contra Aarón y Moisés, contra ellos, de todas maneras ellos intercedieron por la congregación. Y ese es el tipo de Cristo, eso es vivir a Cristo. Porque ¿qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, por eso cuando un líder escucha a uno también proferir maldición a otros, digo, ese no es un líder, este no es establecido por Dios, porque uno que es establecido por Dios bendice y no maldice. Amén. Números 16, 23 al 24 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, ¿escuchó Dios la intercesión de ellos? Sí. Habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tierra de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Versículos 25 al 26 dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Entonces, cuando hay situaciones de este tipo, hay que apartarse, hay que guardar distancia. El apóstol Pablo también fue duro con los cristianos que causaban división. Él dijo, ni coman con ellos, apártense. Cuando hay una situación de pecado, él dijo eso. Versículos 27 al 29 dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Versículo 28, y dijo Moisés estas cosas, y que no las hice de mi propia. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.
Entonces el problema no fue solo con Moisés y Aarón, el problema fue con Jehová, porque él profetizó lo que iba a pasar. Y ellos realmente estaban contra Dios, porque era Dios el que estaba dirigiendo. Leamos versículos 31 al 37. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Fíjense el castigo que se recibió. Y eso fue por rebelarse contra Dios, contra la autoridad. Por eso, si esto se escribió, es para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los mismos errores, respetemos a lo que Dios pone. Amén. Y dice, y todo, el versículo 34 dice, y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, porque fueron los que Coré convenció para que se unieran en contra de Moisés y Aarón. Versículo 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Versículo 38. Los incensarios de estos que pegaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Entonces Dios pone las señales, nos advierte cosas que pasarán en nuestra vida cuando nosotros actuamos en rebeldía. La rebeldía aquí es estar contra Dios. ¿Por qué estaban estos de Coré contra Dios? Porque ellos estaban codiciando el liderazgo que Dios delegó a Moisés y a Aarón. Ellos tenían ambición de poder. Hermano, yo creo que, vuelvo a repetir, todo líder no ambiciona. Y si hay ambición de querer ser algo, es porque Satanás lo está influenciando. Leamos otros versículos, 39 al 40. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Ahora, fíjense que hay un dicho que dice, ¿no?, que estás viendo la tempestad y no te hincas, ¿no?, y no te inclinas, ¿no? Y eso es cierto, pero, o sea, ese dicho tiene una verdad, porque hasta aquí uno pudiera pensar, ¿no?, el pueblo sí aprendió, porque dice que cuando vieron que la tierra se abrió y empezó a tragar vivo a Coré y a todos esos hombres, corrieron, dice, porque no sea que también nos coma, nos traga a nosotros. Y uno diría, pues hasta aquí el pueblo también aprendió que eso era una rebelión, y Dios tuvo misericordia de ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? El versículo 41 dice, el día siguiente, ya pasó un día, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ¿qué dijeron? Vosotros habéis dado muerto al pueblo de Jehová. Por eso nosotros, o sea, Dios está advirtiendo ya. O sea que Él, como dice un dicho también, Dios tolera la ignorancia. ¿No? ¿Cómo dice? ¿O cómo es? Dios perdona la ignorancia, pero no tolera la necedad, ¿no? Y tiene razón ese dicho también. Versículo 42 dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Por eso es que aquel lugar se llamó Seelata, porque la congregación se juntó contra Moisés
No solo los que empezaron la disidencia, sino que toda la comunidad se rebelaron contra Dios. Y por eso Moisés y Aarón, ellos tenían un corazón para el pueblo. Ellos anteriormente también Dios quería destruir al pueblo, los quería consumir. Pero Moisés y Aarón dijeron, ¿qué van a decir los pueblos? Un Dios que sacó a los hijos de Israel de Egipto y los trajo por el desierto y no pudo con ellos y los exterminó. Gracias a Dios que tuvo misericordia del pueblo. Aquí se juntaron contra el liderazgo, o se unieron a Coré, y entonces aquí vemos, y aún aquí otra vez Moisés intercediendo por el pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo misericordia del pueblo. Pero el pueblo no entendía, hasta acá no entendieron. Dice el 43 al 50. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y habló Jehová a Moisés diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. O sea que Moisés y Aarón aún no podían. Dios se había determinado destruir al pueblo, a toda esa congregación. Pero Moisés no conocía realmente el corazón del pueblo, por eso ellos intercedieron. O más bien ellos pensaron se van a arrepentir y van a volverse a Dios. Pero Dios sabía el corazón del pueblo. Por eso acá otra vez dice lo mismo, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, versículo 46 dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación. Miren el corazón de estos dos hombres. Yo creo que aún Dios estaba probando los que hacían ellos. Hermano, por eso nosotros, si de repente nos pone triste alguna situación, alguna actitud de los hermanos, y uno lo irrita, uno lo hace enojar, pero dice uno es que son hermanos nuestros. Y vimos que Moisés, ¿qué hizo él? Mandó a Aarón para que ofreciera la ofrenda, para que hiciera expiación por los pecados. ¿Y qué pasó? Dice que cesó la mortandad. Pero sí, de todas maneras, el castigo de Dios alcanzó a muchos, porque dice el 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Sin los muertos por la rebelión de Coré, ahí fueron otros 250, más Coré y su familia. ¿No? Otros, o sea que fue mucha gente que se murió en ese tiempo. Versículo 50, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Fíjense, hermano, por eso decíamos el domingo que esta jornada es una jornada triste. Nosotros tenemos que conocer a Dios, y por eso Pablo nos enseña que en el cuerpo de Cristo Dios estableció, Él puso delegó a la autoridad a las personas que Él quiso. Por eso no debemos de ambicionar, sino si se nos está pidiendo hacer algo, hagámoslo y estemos contentos con eso, porque se acuerdan que Moisés le dijo, les parece poco, porque Leví, Coré era de la tribu de Leví, ellos ministraban, ellos tenían que estar pensando en eso, concentrados en eso, dedicarse al 100% por eso. Pero ¿qué hicieron ellos? Ambicionaron la autoridad o la posición de Moisés y Aarón, y por eso es de que Dios se enojó. No solamente mató, destruyó a los que iniciaron la rebelión, sino que también a los que se unieron y una gran parte del pueblo. Y es por eso, hermano, que esta es una lección tremenda para nosotros. La disidencia, la rebelión comienza por una persona, y esa persona alcanza a los líderes
y los líderes alcanzan al pueblo. Por eso cuando Satanás va a destruir una iglesia local, empieza por alguno que forma parte del liderazgo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Ya, al otro día les hablaba a ustedes cuando estaba con el pastor Cayetano y no es que me oponía a él, pero en algunas cosas, en la forma de hacer las cosas, yo no estaba de acuerdo porque cada quien hace las cosas a su manera, o sea, a su manera de hacerla. Y eso no debería de afectarnos a nosotros, sino unirnos a eso. Entonces, Dios me probó en esa parte y yo les decía que hubo un momento que fui y hablé con él, le dije, perdone pastor, porque yo de aquí en adelante, yo he pecado, le dije, yo le he faltado el respeto, pero de aquí en adelante quiero que cuente conmigo. Y vi como Dios me bendijo hasta el día de hoy. Nosotros, hermano, por eso le decía el otro día que en este ministerio Un Pan de Vida, Dios nos ha regalado al pastor Carrillo, nos ha regalado al pastor Cayetano Ceja. De hecho, la iglesia en Burlington nos envió a ustedes acá. A mí y a mi esposa nos han enviado y ellos nos han estado apoyando económicamente para poder seguir aquí. Por supuesto que la iglesia aquí no nos ha dejado. Han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Pero en un principio, cuando éramos pocos, cuando llegó el momento, fue Dios el que nos envió a través de ellos. La iglesia en Burlington, junto con el pastor Carrillo, nos enviaron a este lugar. Y por eso les decía yo el otro día que Dios en este ministerio nos ha regalado a ellos y tenemos que orar por ellos y amarlos por causa de su obra. Amén. Entonces, Seelata es una iglesia desordenada. En el Nuevo Testamento se podría decir que Judas y Segunda de Pedro 2, cuando puedan lean esos dos pasajes, Judas y Segunda de Pedro capítulo 2, son un paralelo de Números 16. Entonces, mi punto para finalizar la lección de hoy es que nada, o sea, debemos de saber que nada queda impune delante de Dios. Hay castigo para todos los que sean rebeldes y sin fe y que no confíen totalmente en Dios. Hay castigo, hermano. Por eso, un castigo de nuestra incredulidad es no entrar a la tierra prometida. Aprendamos aquí y démosle gracias a Dios porque Satanás nada más está viendo cómo destruir a su iglesia, cómo destruir a una iglesia local. Hermano, nunca pensemos que la vida del mundo es mejor que la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es mejor, es lo mejor. Este es el tiempo que usted escogió para venir aquí, fue la mejor inversión que usted hizo. Porque hoy Dios nos bendijo, hoy Dios nos dio su palabra y esto es para que aprendamos el ejemplo, los errores que cometió el pueblo de Israel. Y cuando sentamos algo, oremos a Dios que nos guarde y hablemos con nuestros líderes y digamos, hermano, yo traigo esto, no hay que hablarlo. Por eso aún les he dicho que si ustedes escuchan al pastor Carrillo, porque estamos ahí constantemente enviándoles las predicaciones y si ustedes no entienden algo, pregúntenme. Y si yo no me sé la respuesta, yo hablo con el pastor Carrillo y le digo, a ver pastor, ¿por qué usted dijo esto aquí y aquí? Y entre todos nos ayudamos, yo estoy dispuesto a corregir algún error. Si lo que usted presenta es lo mejor y es acorde a la Biblia, lo tomamos. O sea, aquí no nos cerramos, no debemos cerrarnos. Todos estamos aprendiendo y aún el pastor Carrillo, el pastor Cayetano lo han dicho. Si el otro día les decía que el pastor Carrillo, él humildemente me dijo en una ocasión, si hay algo, avísame para yo corregirme. Y a veces les hemos hecho ver algunas cosas, les hemos hecho ver algunas cosas que están mal y él humildemente lo ha aceptado. Entonces, hermanos, amemos a los líderes en esta enseñanza, respetemos a los líderes, oremos por ellos, amemos a los líderes que Dios ha puesto delante de nosotros como iglesia. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar por esta palabra de Dios. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Ayúdanos, Señor,
queremos, Señor, agradarte. Queremos, Señor, que tú te agrades de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos, amado Dios, que tú seas, Señor, el centro de nuestra reunión, de lo que queremos hacer. Perdónanos, Señor, si ha habido alguna inclinación a la rebelión. Perdónanos. Queremos, Señor, unirnos a nuestros pastores, a los líderes que has puesto delante de nosotros, para que sigamos avanzando como iglesia. Padre, gracias por el liderazgo que has dado en esta iglesia y gracias por toda la congregación, porque podemos decir hasta acá que son hermanos obedientes, hermanos que aman tu obra, que te aman a ti, Señor, y que respetan a los líderes. Ayúdanos a mantenernos en esa forma de vida y que tú, Señor, sigas siendo con nosotros. Gracias por ese tiempo, gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.